Bien, saludos. Vamos a continuar con la segunda parte de la clase de exploración del área precordial de este curso de cardiología práctica para estudiantes de medicina. Entonces, en la clase pasada revisamos los aspectos principales de la auscultación de los ruidos cardíacos normales y de los ruidos cardíacos agregados, específicamente el tercer y cuarto ruido cardíaco. Una parte fundamental del conocimiento de la auscultación cardíaca es la evaluación de los soplos. Los soplos cardíacos son el hallazgo clínico característico de la patología cardiovascular que debe de saber describirse de forma adecuada para poder orientar nuestro diagnóstico. Y conforme se ha ido perdiendo lamentablemente las ganas de entrenarse dentro de este arte de la exploración física, cada vez se va perdiendo más en la formación de los médicos la capacidad de hacer una adecuada evaluación de un soplo cardíaco, que cuando nosotros sabemos hacerlo nos da el diagnóstico en un gran porcentaje de los casos. Primero que nada, debemos recordar que el soplo cardíaco es una manifestación auscultatoria de un cambio del flujo sanguíneo laminar normal a un flujo turbulento. Y clásicamente lo encontraremos en enfermedades valvulares. De otras formas, también lo podemos encontrar en diversos cortocircuitos anormales y algunas otras patologías relevantes que generan este flujo turbulento. Cuando nosotros identificamos un soplo a la auscultación, una parte importante es hacer una adecuada semiología de ese soplo, una adecuada caracterización de ese soplo. Yo considero muy relevante, primero, identificar que ese soplo sea efectivamente un soplo. Es muy frecuente para el explorador inexperto confundir el soplo con los ruidos respiratorios normales del paciente, sobre todo si no vemos al paciente mientras lo auscultamos. Y para esto nos puede resultar útil pedirle al paciente que controle la respiración para nosotros diferenciar adecuadamente. Siempre lo ideal es hacerlo con las características y la técnica que ya sabemos, en la cual idealmente el ambiente debe de ser un ambiente silencioso para nosotros tener una buena evaluación. Una vez que identificamos ese soplo, tenemos que tener en cuenta varias características. Primero, la localización dentro de la pared torácica. Para esto nos queda de utilidad los focos auscultatorios que nosotros ya comentamos en la primera parte. Sin embargo, también tenemos la posibilidad de describirlos por su localización exacta en la pared torácica. Y esto resulta un poco más exacto, sobre todo cuando tenemos cardiopatías que generan alteración de la morfología cardíaca. Debemos evaluar hacia dónde se irradia el soplo. Siempre existe un foco de mayor amplitud o de mayor fuerza en la intensidad del soplo, y lugares donde se irradia ese soplo es la diferencia. Es decir, es incorrecto hablar de soplos plurifocales o soplos que se escuchan en muchas partes. Usualmente debemos de caracterizar si se trata de soplos diferentes o de un mismo soplo que genera una irradiación característica. Y para eso la evaluación y el estudio de las diversas patologías nos servirá bastante. Debemos evaluar la temporalidad con respecto al ciclo cardíaco. Y para esto, lo más relevante es saber si el soplo es sistólico o es diastólico, sabiendo que existen algunos que generan soplos continuos y sístolo-diastólicos. Para saber si el soplo es sistólico o diastólico, el operador experto podrá distinguirlo con la auscultación, pero siempre nos es útil evaluar el pulso de forma palpatoria, sabiendo que el soplo sistólico se presentará este, en sincronía con el pulso arterial, y el soplo diastólico será después del pulso. En este, en este caso, tenemos también la diferenciación entre el inicio del ciclo cardíaco, el hecho de que solo se escuche a la mitad, que se escuche al final o que se escuche durante todo el componente del ciclo cardíaco. En esos casos tenemos los términos proto, meso y tele, sistólico o diastólico, y holo sistólico, holo diastólico.
Después caracterizaremos la intensidad, que para esto utilizaremos una clasificación que va del 1 al 6, existiendo también otra que va del 1 al 4, que se utiliza principalmente en soplos diastólicos, y la del 1 al 6 es la que más se utiliza, sobre todo en soplos sistólicos. Para esta evaluación de la intensidad debemos tener en cuenta que, si bien suele existir una correlación entre una mayor intensidad y una mayor gravedad de la enfermedad valvular o cardiopatía, esto no siempre es así y existen múltiples patologías donde no existe una correlación entre la gravedad y la intensidad del soplo. Posteriormente describimos la configuración, que para esto podemos tener soplos increscendo, decrescendo, encrescendo, decrescendo, configuración en diamante, entre otro tipo de descripciones que requieren cierto tipo de expertise. En cuanto a la tonalidad o frecuencia, también se describe timbres. Son ciertas características descriptivas que si bien son descritas en ciertas patologías, difícilmente podremos interpretarlas al menos al principio. Y finalmente, una parte muy importante es el realizar la auscultación dinámica de los soplos. Utilizar maniobras para la modificación que en muchas ocasiones nos permitirá hacer un diagnóstico adecuado. Ahora, en la práctica clínica, lo más frecuente que encontraremos serán soplos patológicos, sobre todo cuando evaluamos adultos. Pero hay que saber que existen ciertas características o ciertas condiciones fisiológicas que se pueden acompañar de soplos. Entonces existen los llamados soplos fisiológicos que pueden auscultarse en niños o jóvenes sin cardiopatía estructural y que se deben a una circulación hiperdinámica. Estos soplos siempre son de baja intensidad, grado menor de 3. Definitivamente no se acompañan de un frémito y son sistólicos, usualmente mesosistólicos, y en ocasiones suelen desaparecer con cambios de posición, sobre todo con el decúbito supino. Los soplos patológicos, por otro lado, suelen acompañarse de cardiopatía estructural y serán soplos grado 3 de 6 o mayor. Pueden ser sistólicos, pero también pueden ser diastólicos o continuos, y son soplos que no desaparecen con los cambios de posición. Importante mencionar que de estas características, es decir, el soplo fisiológico que podemos llegar a encontrar son soplos sistólicos de baja intensidad. Cualquier tipo de soplo diastólico, continuo o sistólicos de alta intensidad o que se acompañen de un frémito, es decir, que sea palpable ese soplo, es un soplo patológico que debe de ser estudiado. Esta imagen que revisamos en la primera parte de la clase nos describe cómo está la posición anatómica de las 4 válvulas cardíacas y los focos auscultatorios. En el punto 1 tenemos el foco auscultatorio aórtico, en el punto 2 tenemos el foco pulmonar y podemos ver la dirección del paso de sangre. De esta forma podemos ver que los soplos aórticos suelen auscultarse en el foco aórtico, pero también podríamos llegar a localizar la insuficiencia aórtica en el foco accesorio aórtico de Erb, que lo localizaremos en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Por otro lado, si en la insuficiencia aórtica la sangre va de forma retrógrada y la escucharemos aquí también, la estenosis aórtica, que genera un impedimento en el paso anterógrado hacia la aorta, tendrá una irradiación anterógrada y suele irradiarse a ambas arterias carótidas. Por otro lado, la pulmonar se localizará usualmente en el foco pulmonar, que ya conocemos, y las válvulas aurículo-ventriculares tienen su foco tricuspidio, que normalmente estará localizada en la región subsifoidea paraesternal izquierda, y el foco mitral. El tricuspidio en el cuarto espacio intercostal y el foco mitral en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, o en la posición del ápex, el cual puede estar desplazado dependiendo de la cardiopatía. Lo que la insuficiencia mitral o el flujo regurgitante mitral suele tener una irradiación axila dependiendo de la dirección del jet regurgitante. Los soplos
sistólicos funcionales pueden llegar a observarse en estas patologías. Como ya mencionamos, los soplos funcionales no suelen ser intensos y son siempre sistólicos. Se pueden encontrar en la infancia o incluso en la adolescencia, en el embarazo, con actividad física excesiva, la anemia, fiebre, sepsis, con circulación hiperdinámica, el hipertiroidismo, la deficiencia de tiamina que genere beriberi, fístulas arteriovenosas y bien descrito se encuentra el soplo de Still, que se observa en niños y que tiene las características de un soplo funcional. En cuanto a las patologías que generan soplos sistólicos, tenemos que, para poder nosotros comprender esta auscultación de los soplos, es mucho mejor, mucho más recomendable recordar el ciclo cardíaco. Si nosotros entendemos el ciclo cardíaco, fácilmente entenderemos por qué un soplo se escucharía en la sístole. En la sístole se cierran las válvulas auriculoventriculares y se abren las válvulas semilunares, con flujo anterógrado hacia la aorta y hacia la arteria pulmonar. Es decir, cuando tengamos obstrucción en el paso en la aorta o en la pulmonar, es decir, estenosis aórtica o estenosis pulmonar, el soplo será sistólico. Por otro lado, cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares y hay un cierre deficiente y tenemos jet regurgitantes por estas válvulas, tendremos una insuficiencia mitral e insuficiencias tricuspidias, que son también soplos sistólicos. Vale la pena mencionar que existe una patología que es la comunicación interventricular, que genera un soplo sistólico con una irradiación característica en barra, que puede ser variable dependiendo del tipo de comunicación interventricular, y tendremos otras obstrucciones fuera de la válvula aórtica, como la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y la coartación de la aorta, que evidentemente al ser una obstrucción en el paso de la sangre en la sístole, pues generará un soplo sistólico. El soplo más característico de encontrar en la práctica clínica cardiológica en adultos puede ser o es la estenosis aórtica. La estenosis aórtica clásicamente genera un soplo sistólico en crescendo decrescendo, también descrito como una configuración en diamante, que se escucha en la sístole y que puede tener cierta variabilidad dependiendo del grado de estenosis. Con el paso del tiempo, este soplo se hace más tardío, incluso puede llegar a desaparecer el segundo ruido cardíaco. Entonces, este soplo eyectivo en diamante lo escucharemos en la sístole, em, en compatibilidad con el pulso palpatorio, y aquí tenemos el ejemplo. Por otro lado, otro de los soplos más frecuentes de encontrar es el de la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral es una de las valvulopatías más frecuentes. En estos casos, el soplo suele ser holosistólico, es decir, abarca la totalidad de la sístole. Como ya dijimos, la diferencia puede ser que en la estenosis aórtica el soplo se escuchará en el foco aórtico y tendrá irradiación a ambas carótidas, aunque en ocasiones podemos tener irradiación al foco mitral. En la insuficiencia mitral, el soplo se escuchará en el soplo mitral, en el foco mitral, y tendrá una irradiación usualmente a axilas, aunque depende también de la dirección del jet. Como podemos ver, existe cierta diferencia en la tonalidad del ruido. Tenemos también la comunicación interventricular. Esta patología genera un soplo característicamente con irradiación en barra hacia ambos lados del tórax. Y la insuficiencia tricuspidia, que también es una patología frecuente, podremos palparla en el foco tricuspidio cerca de
el borde paraesternal izquierdo y región subsifoidea, frecuentemente acompañados de impulso subsifoideo o paraesternal y en ocasiones de chasquidos, levantamientos anormales y otros signos de insuficiencia tricuspide. Cuando hablamos de los soplos que se auscultan durante la diástole, debemos recordar que los soplos diastólicos nunca son fisiológicos. Los soplos diastólicos no son fisiológicos, siempre representan algún tipo de patología. Es más frecuente en la actualidad encontrar soplos diastólicos por insuficiencia aórtica conforme ha avanzado la edad o la esperanza de vida, y es más frecuente encontrar enfermedad degenerativa aórtica. Sin embargo, clásicamente se describe el soplo de estenosis mitral como el soplo diastólico más característico. Muy raramente encontraremos estenosis tricuspidia, muy poco frecuente, y la insuficiencia pulmonar sí suele ser un poco más frecuente, aunque salvo en algunas patologías, sobre todo después de reparaciones quirúrgicas, pues no es tan frecuente o tan relevante clínicamente. En la insuficiencia aórtica, el soplo suele ser en decreciendo y debemos recordar que cuando es crónica se acompaña de otros datos a la exploración física, sobre todo el pulso saltón o pulso de Corrigan. Cabe mencionar que este soplo diastólico suele frecuentemente acompañarse de un pequeño ruido sistólico, aún se caracterice por pura insuficiencia. Entre estos ruidos sistólicos, el más característico es el llamado retumbo de Austin Flint, generado por golpe del jet de regurgitante aórtico con la valva anterior de la válvula mitral. En la estenosis mitral clásicamente se describe el famoso ritmo de Durosies. El ritmo de Durosies es ampliamente preguntado, descrito en la estenosis mitral de etiología reumática, muy frecuente en ciertas regiones, cada vez menos frecuente y muy poco vista en países de primer mundo. Si bien ya no es tan frecuente, en nuestro país sí llegamos a observarlos ocasionalmente. Y la estenosis mitral, si bien sabemos, recordando el ciclo cardíaco, que va a generar un soplo diastólico, pero este soplo diastólico tiene una característica descrita como un retumbo. Para esto no solamente basta describir el soplo, sino que el ritmo de Durosies es la secuencia auscultatoria característica. Este ritmo de Durosies se caracteriza por un primer ruido brillante, muy claro, seguido de una sístole limpia. Entonces, cuando nosotros palpemos el pulso, durante la sístole no escucharemos nada hasta llegar al segundo ruido. En el segundo ruido, este se acompañará de un chasquido de apertura y posteriormente un retumbo o soplo diastólico que tendrá un reforzamiento, es decir, incrementa en intensidad justo antes del primer ruido cardíaco. Entonces el ritmo de sudosia se caracteriza por un S1 brillante, una sístole limpia, un S2 acompañado de un chasquido de apertura mitral, un retumbo diastólico con un reforzamiento presistólico. Por otro lado, tenemos también los famosos soplos continuos. Los soplos continuos tienen ciertas causas muy bien descritas. Sin embargo, para conocimiento general es importante saber que no es lo mismo un soplo continuo que un soplo sístolo diastólico. En algunas literaturas los encontraremos como una misma definición, sin embargo, realmente sí existe una diferenciación entre una patología que genera un soplo sístolo diastólico, como lo sería una doble lesión aórtica, a un soplo continuo, como lo sería la persistencia del conducto arterioso. En general, para la exploración física de alguien no experto en esta rama,
no es tan importante distinguir entre uno y otro, sino saber cuáles son las causas de encontrar este fenómeno auscultatorio. Para esto, la patología clásica es la persistencia del conducto arterioso, donde encontraremos un soplo en maquinaria, el soplo de Gibson, que es principalmente infraclavicular izquierdo. También podemos encontrarlo en fístulas arteriovenosas coronarias o pulmonares, en la ventana aortopulmonar, menos frecuentemente en el aneurisma del seno de Valsalva roto, en la doble lesión aórtica, y también está descrito el famoso hum venoso o soplo venoso fisiológico, que en algunos pacientes se puede llegar a auscultar. De igual forma existe también el fenómeno auscultatorio suflé mamario, que llega a presentarse en embarazadas. Aquí tenemos el ejemplo de un soplo continuo en la persistencia del conducto arterioso. Como ya mencionamos, existe una clasificación con respecto a la intensidad del soplo. En esta clasificación debemos recordar que los grados de mayor intensidad, el 4, 5 y 6, se acompañan de frémito, es decir, el soplo puede llegar a ser palpable. Cuando nosotros palpamos en esa área, sentiremos el impulso a través de nuestra mano. Ahora, el soplo palpable o frémito solo se encuentra en los grados 4, 5 y 6. En el grado 4 el soplo es muy fuerte y se acompaña de frémito. En el grado 5, incluso retirando parte del estetoscopio y solo teniendo el borde del estetoscopio, del diafragma del estetoscopio en la pared torácica, se alcanza a escuchar. Y en el grado 6, el soplo es tan fuerte que aún con el estetoscopio separado de la pared torácica, podremos escuchar el soplo. En los primeros 3 grados no tenemos frémito. El grado 3 es lo que fácilmente puede escuchar la mayoría de los operadores. Es fácilmente audible, aunque sin frémito. Y los grados 1 y 2 son un poco más complicados. El grado 2 puede ser detectado siempre bajo condiciones ideales y el grado 1 debe de ser es más difícil identificarlo, al menos que se trate de un operador experto. Deberemos evaluar, como ya mencionamos, la irradiación de estos soplos. Característicamente, la estenosis aórtica se irradia a ambas arterias carótidas, por lo cual es muy importante escuchar y auscultar las carótidas, como ya revisamos en la clase de pulsos, aunque también podemos tener irradiación hacia abajo, generando algo llamado fenómeno de Galabarda. La insuficiencia mitral clásicamente se irradia a axila izquierda. La estenosis pulmonar se irradia a región interescapular y la comunicación interventricular tendrá irradiación en bar. Posteriormente pasaremos a una parte fundamental del diagnóstico diferencial de estas cardiopatías, que es la auscultación dinámica. Una vez que ya identificamos el soplo, sus características, veremos qué modificaciones sufre con diversas maniobras. Y para esto existen muchas descripciones. Las más frecuentemente utilizadas en la práctica son las siguientes: la inspiración profunda con apnea postinspiratoria, llamada maniobra de Rivero-Carvalho; la maniobra de Valsalva, que también podemos evaluarla al contrario, de igual forma con la bipedestación inmediata, pidiéndole al paciente que se levante y auscultando en ese momento. Tenemos también la sentadilla o la posición en cuclillas, que también podríamos evaluarla pidiéndole al paciente que se recueste inmediatamente, o mucho mejor con la elevación de piernas con el paciente en decúbito, llamado maniobra de Azulay. Tenemos el empuñamiento o maniobra de hand grip, y existen otras como los cambios de posición, como lo sería la maniobra de Harvey y la maniobra de Pachón. Y aunque existen otras descripciones como el efecto de las extrasístoles en los soplos o la administración de nitrato de amilo, estas son más complicadas de utilizar, sobre todo para médicos no cardiólogos. La inspiración profunda es una de las principales maniobras que vamos a utilizar para evaluar los soplos. La maniobra de Rivero-Carvalho consta de realizar una inspiración profunda y evaluar el soplo en la apnea postinspiratoria,
y el principal efecto es un aumento en la precarga del ventrículo derecho y disminución de la precarga del ventrículo izquierdo. Es decir, aumentamos el retorno venoso con la inspiración. Eso es lo normal. Lo normal es que el retorno venoso aumente con la inspiración. Y por lo tanto, esto aumentará la intensidad de los ruidos del corazón derecho, sobre todo el de la insuficiencia tricuspidia, y disminuirá la intensidad de los ruidos del corazón izquierdo. Por ejemplo, el de la estenosis aórtica, que como recordamos, ambos son soplos sistólicos. Entonces, la maniobra nos puede ayudar a diferenciar ambas patologías. Tenemos la maniobra de Valsalva, que consiste en realizar un esfuerzo o strain con la glotis cerrada. La maniobra de Valsalva tiene 4 fases. Característicamente, cuando hablamos de maniobra de Valsalva, hablamos de la evaluación durante la fase 2, que es la fase donde el paciente está realizando el strain o el esfuerzo, aunque el comportamiento en la fase de liberación puede también ayudarnos con el diferencial. En esta fase de strain de Valsalva, la fase 2, tendremos una disminución tanto de la precarga de ambos ventrículos como de la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces, en general, la mayoría de los soplos, al disminuir la precarga, disminuyen con la maniobra de Valsalva o con la bipedestación inmediata. Ambas maniobras nos darán el mismo efecto. Sin embargo, existen dos patologías que generan soplos sistólicos donde el soplo aumenta y son las patologías dependientes de precarga, que son el prolapso de la válvula mitral y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Entonces, estas son las dos principales patologías que queremos evaluar cuando realizamos estas maniobras. Por otro lado, tenemos la posición en cuclillas, que en muchos pacientes será difícil evaluar. Por lo tanto, tenemos esta variación que es la maniobra de Azula. Cuando tenemos al paciente en decúbito, le pedimos que levante ambos miembros inferiores y superiores y esto genera un aumento de la precarga de ambos ventrículos, sin generar un aumento en la poscarga. Al incrementar el volumen que llega a ambos ventrículos, la mayoría de los soplos incrementarán en su intensidad, excepto aquellos que dependen de precarga, es decir, la miocardiopatía hipertrófica y el prolapso de la válvula mitral, que serán soplos que disminuyen con esta maniobra. Y finalmente tenemos también la maniobra de hand grip o de empuñamiento. La maniobra de hand grip principalmente genera un incremento en la poscarga del ventrículo izquierdo, sin incrementar la precarga. Al nosotros incrementar la poscarga o la resistencia al flujo anterógrado de sangre, esto tendrá un aumento en la intensidad de los soplos que son regurgitantes, es decir, que la sangre se regresa y genera un aumento de los soplos de insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, prolapso de la válvula mitral y comunicación interventricular. Y por el contrario, disminuye la intensidad de los soplos anterógrados como la estenosis mitral, estenosis aórtica y la miocardiopatía hipertrófica. Por lo tanto, también nos ayuda a diferenciar entre el prolapso de la válvula mitral y la miocardiopatía hipertrófica y otras valvulopatías con soplos sistólicos principalmente. El simple cambio de posición también nos puede ayudar a la evaluación. En la posición de pachón o de semidecúbito lateral izquierdo, tendremos un incremento en la intensidad de los soplos cercanos a la válvula mitral. Entonces, por ejemplo, la insuficiencia mitral o la estenosis mitral la ocultaremos mejor en esta posición. Por otro lado, si nosotros acercamos más el corazón a la pared del tórax utilizando la maniobra de Harvey, tendremos un incremento en la intensidad de los soplos cercanos a la válvula aórtica como en la estenosis aórtica. En esta tabla podemos observar un resumen de las características de la auscultación en ciertas valvulopatías. Como ya mencionamos, cada una de las 4 válvulas puede tener estenosis o insuficiencia, pero si nosotros recordamos cómo es el ciclo cardíaco, no tendremos problemas en recordar qué fenómenos ocurren en la sístole y qué fenómenos ocurren en la diástole. Y si nosotros palpamos el pulso e identificamos en qué momento se ausculta este soplo, seguramente podremos hacer un diagnóstico diferencial bastante cercano a la realidad, sobre todo si sabemos los focos e identificamos si el soplo es sistólico o diastólico.
Aquí tenemos los del lado derecho, que son un poco menos frecuentes. Finalmente, ya habiendo hablado de la parte de los soplos, que es la parte fundamental de las patologías auscultatorias, sabemos que existen otros ruidos agregados. Sobre todo estos ruidos existen los famosos clics, los famosos chasquidos que tienen cierta diferencia y que son más difíciles de auscultar. Frecuentemente tendremos un clic de apertura aórtico en la estenosis aórtica o en la aorta bivalva. Podremos tener este clic incluso en la pura aorta bivalva sin estenosis. El clic del prolapso mitral es mesosistólico y debemos recordar que las maniobras pueden modificar este clic, lo cual es hasta cierto punto complejo, pero tiene una fisiopatología muy, muy, muy bonita de estudiar. El chasquido de apertura de la estenosis mitral, que vale la pena mencionar que también nos ayuda a la evaluación de la gravedad de la estenosis. El clic valvular mecánico, que cuando desaparece nos puede hablar de problema en la prótesis valvular. Y algo más frecuentemente visto es el frote pericárdico. El frote pericárdico se puede llegar a auscultar en la pericarditis y se describe teniendo 3 componentes, los cuales pueden ser variables. Tenemos otros mucho menos frecuentes como el knock pericárdico, que se ausculta en la pericarditis constrictiva, el chasquido protodiastólico de Lyon y el plop tumoral, que se llega a auscultar en los mixomas auriculares. Aquí tenemos el ejemplo de un frote pericárdico que lo vamos a auscultar como si fuera, literalmente, se estuviera frotando hojas como un ruido de fondo. Este frote no se modifica con la inspiración como lo haría un frote pleural que tiene una configuración similar. Finalmente, los dejo con la imagen de Laennec, el padre de la auscultación. Antes de esto, pues la auscultación era directa con el oído en la pared torácica y pues posteriormente vino la invención del estetoscopio de Laennec en 1816, que ha ido evolucionando cada vez más hasta la actualidad, que incluso tenemos estetoscopios digitales capaces de grabar, de amplificar sonidos, etc.